En el episodio anterior de NutriAgenda estuvimos hablando sobre el hecho de retirarse el gluten de la dieta y quiénes podrían necesitar hacerlo. Y dentro de esta conversación entendimos que existe una condición que se llama celiaquía, una enfermedad en la que muchas veces pueden pasar años antes de ser diagnosticada. Y esta enfermedad puede traer consecuencias serias a la salud que hoy vamos a conocer. La solución a este problema radica en la dieta. ¿Cómo es esta dieta? Es lo que también vamos a conocer en este episodio de NutriAgenda. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda. Y para conocer más de ese tema, pues no puedo dejar de invitar a la experta. Y que como ya lo dije en el episodio anterior, se trata de Geraldine Maurer, mi colega, quien es además presidenta de la Asociación de Celíacos del Perú, a quien estoy gustosa nuevamente de poder entrevistar, conversar para que nos des la información de calidad y, como siempre lo menciono, Geraldine, basado en evidencia. No me voy a cansar de decir, porque eso es algo que la gente tiene que conocer, que probablemente Geraldine sea la nutricionista que más ha estudiado celiaquía y que la que más experiencia tiene en tratar pacientes con esta condición. Así que estamos en las mejores manos. Geraldine, bienvenida. Gracias por la invitación, Sara. Un gusto estar con tu audiencia. Y yo creo que empecemos por lo básico. Ya hemos tenido un buen marco, un buen contexto en el episodio anterior, pero hoy centrémonos en celiaquía, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, se le considera más que como una enfermedad, como una condición, ¿no? Que se genera Ok. únicamente cuando uno consume gluten. Ujú. Comentaba también anteriormente que hay zonas en el mundo donde no hay trigo y no hay celiaquía. No existe ese Mm. trastorno porque no se consume trigo. En ciertos En- lugares, en islas, por ejemplo, del Pacífico, en algunos lugares donde no es de cereal. Entonces, Entonces eso me eh, lleva a pensar que te- teniendo esta premisa, entonces no es una condición que se hereda. sí, se hereda. Es una condición hereditaria, pero de todas maneras, si tú nunca consumes el trigo, nunca la vas a desarrollar. Pero de Ok, repente sí la entonces hay un tiene de una predisposición. manera, forma latente, ¿no? Porque Ok. sí, se pensaba de cierto modo así, en el sentido de, como en Europa se diagnosticaba más y en Estados Unidos, te hablo 10 años atrás, ¿no? Decían, no hace mucho, ¿no? No, decían, en América eso no existe, decían muchos gastroenterólogos, ¿no? Eso es solo un problema de Europa, decían. Pero no es así. Lo que pasa es que acá no se diagnosticaba. O sea, Ujú. eso pasaba como una gastritis, como un problema gastrointestinal. Pero sí, en Europa ya se diagnosticaba, ya era un problema del 1%, ya estaba medido, digamos, ¿no? Pero sí, es un Claro. trastorno que en todas las poblaciones del mundo se ha visto que entre el 1 y un poquito más en algunos lugares, por ciento de la población es afectada por esta condición. Entonces, quien padece esta condición tiene una predisposición genética, es hereditario, pero el estímulo para que despierte o desarrolle este problema tiene que ver con la exposición al gluten, ¿no? Que recordando un Exacto, poco, es la proteína presente en el trigo, en el centeno, en la cebada principalmente. exacto. Y muchas veces hay una condición previa que desencadena la celiaquía, toda esta cadena de efectos que genera el trastorno autoinmune. Porque cuando los estudiosos dicen que uno, a pesar de que tenga la carga genética y que consuma gluten, tiene que haber una infección o una Mm, condición inflamatoria previa para que se desencadene el proceso autoinmune. Por eso es que Eso muchas podrías, personas, por ejemplo, luego de una infección gastrointestinal, se desata la celiaquía. O ok. luego, muchas veces, del embarazo. El embarazo también es una situación en que las mucosas están más sensibles. Posiblemente alguna inflamación, etcétera, pueda generar posparto algún trastorno relacionado con la celiaquía. O en el postoperatorio. También son estas situaciones que se ha visto que son como detonantes Mm. de una destrucción de la vellosidad intestinal.
Qué interesante, porque eso puede explicar muchas cosas, ¿no? Porque en algunas personas aparece a muy temprana edad y en otras Sí. en su vida adulta, tal vez. Exacto, exacto. Hay muchas personas que empiezan a sentir síntomas ya en la adultez o los adultos mayores, pero también hay dos casos acá que pueden ser distintos. Uno, que hay un 40% de celíacos asintomáticos. Significa que tú puedes tener un daño intestinal, una inflamación, una destrucción de la vellosidad intestinal y no sientes ningún dolor, ni te da diarrea, ni nada, y pasas así décadas y llegas a la Ujú. ancianidad con diarreas incontenibles, ya con un daño Wow. sumamente grande del intestino. Ese es un 40%, que no es poco. Y después Claro. hay Esto me los lleva, otros casos que sí pueden desatarse bajo una condición infecciosa, ¿no? O una gran ujú, inflamación que genera esta permeabilidad y de ahí empieza todo el trastorno autoinmune. A través de la y, cua- permeabilidad como un requisito. y cuando hablamos de inflamación, estamos hablando necesariamente a procesos que tienen que ver, por ejemplo, con cirugías, con temas gastrointestinales o enfermedades diferentes como, por ejemplo, fibromialgia y otras relacionadas al sistema inmune, ¿no? Sí, más que nada, por ejemplo, de repente personas que tienen esta gastritis crónica durante Ok, años, ¿no? ya. O inflamación, siempre tienen como o el colon irritable famoso, la gastritis, el reflujo, pero de una manera crónica. Entonces, Mm. de repente sí está Ahora, incubando una situación que amerita una permeabilidad, más la genética, más el consumo de gluten, puede desencadenar ese trastorno de la celiaquía. lo que acabo de explicar me lleva a a dos situaciones, ¿no? Uno que tiene que ver con entender cuáles son los síntomas que me llevan a pensar que podría tener celiaquía. Y lo otro es el tiempo que transcurre hasta que se hace el diagnóstico. Cuéntanos un poquito de estas dos circunstancias. Empecemos primero por los síntomas. Sí, la gran mayoría de personas diagnosticadas con celiaquía han tenido diarrea crónica. No diarrea de un día, de 2 días, de una semana, sino de meses. Entonces el ¿Todos los días gastroenterólogo o intermitente? también podría ser intermitente o también se confunde con el colon irritable, ¿no? Que a veces no es fácil de diagnosticar. Entonces sí hay un cuadro, un 60% de las personas eh, celíacas con síntomas, han tenido diarreas. Pero un pequeño porcentaje, un 5% también tiene estreñimiento. Entonces es medio camaleónico y no es tan simple de identificar simplemente a través de un solo signo o un síntoma. La gastritis crónica también, por ejemplo, en sí, yo considero con todos los años de experiencia que tengo atendiendo pacientes, viendo casos, esta persona que tiene años sufriendo del intestino, vale la pena que haga el examen. Y como mencionaste anteriormente, una persona pasa entre 8 y 10 años sin diagnóstico sintiéndose mal. ¿Por qué pasa esto en nuestro país? ¿No tenemos buenos profesionales? ¿Cuál es la Y en circunstancia? general, es un dato que está en los estudios internacionales, ¿no? Es un No dato solo en el Perú, general, entonces. O no sea, solo es en el algo que, Perú. entonces, digamos, los gastroenterólogos o los médicos que se encargan de hacer este diagnóstico no piensan en celiaquía. O esperan hasta ver un caso muy, muy terrible de diarrea, digamos. O Mm, un caso muy extremo de situación del intestino para recién identificar, ¿no? Siendo casos cl- que de repente no son tan graves, pero son crónicos de diarrea que sí ameritan hacerse la prueba. Entonces, demoran mucho y lo que los pacientes indican es que los médicos solo les dan algunas medicinas para mitigar los síntomas negativos, ¿no? Un inhibidor de bomba de protones, un tipo omeprazol, la Citip, ese tipo de productos para alcalinizar, para no acidificar. Y así las ujú. personas se pasan los años con este tipo de medicamentos, sin Entonces, identificar qué les genera el daño.
Entonces, quienes nos ven y nos escuchan tienen que empezar a tomar en cuenta que si son personas que padecen diarreas intermitentes o no intermitentes, pero crónicas, malestares digestivos en general crónicos, y a pesar de recibir estos tratamientos, entre comillas, paliativos, y siguen con síntomas cada cierto tiempo, es motivo de pedir un descarte. ¿Cómo se hace esta prueba? ¿Cómo se hace este diagnóstico? Sí, Sara, mira, nosotros como asociación estamos tratando de que en los diferentes departamentos o ciudades de Lima puedan las personas hacerse este diagnóstico en los hospitales nacionales, ¿no? Porque actualmente muchos hospitales no hacen este descarte de celiaquía. Ujú. Entonces, hay muy pocos laboratorios que lo hacen. Hay muchos obstáculos para poder identificar celiaquía en nuestro país. Muchos obstáculos como el no tener hospitales nacionales fuera de Lima estos reactivos para poder hacer estas pruebas. Entonces, Ujú. ahí hay una brecha de diagnóstico. Describamos un poquito los tipos de análisis. Yo para poder, en el escenario ideal, que cuento con los recursos y que los centros de salud cuentan con los equipamientos, ¿qué pruebas me tienen que hacer para diagnosticar celiaquía? Hay pruebas de sangre que se denominan anticuerpo antitransglutaminasa IgA, que ese es el que más hacen. Ahora recién últimamente sale otro tipo de inmunoglobulina, la IgG, anticuerpo antitransglutaminasa de tipo IgG. Ujú. Entonces, a la vez hay que hacerse el IgA total y el IgG total, como digamos que esta es la prueba sanguínea al 95%, porque eso es lo malo de ese trastorno, que no es que haya una prueba como la hemoglobina que te diga tienes tanto de hemoglobina Ujú. y ya sabes cuánto tienes, pero acá en realidad no hay ninguna prueba que sea al 100% digamos, confiado. Este es al 95%. Entonces, por eso hay que hacer varias pruebas. Entonces, ahí estás anticuerpo antitransglutaminasa y luego hay otro que se llama anticuerpo antiendomicio. Y hay otra que ya no se hace tanto que se llama anticuerpo antidiarina. Imagínate, son varias pruebas, son 4 pruebas y no son baratas, o sea, alrededor de 180 soles, vale más o menos cada una, en un laboratorio privado, ¿no? Y Pero probablemente el luego seguro no lo cubra también. hay una prueba que es la biopsia intestinal, que se denomina la prueba de oro. Entonces, el golden standard, cuando un gastroenterólogo ingresa y analiza tu duodeno, debe tomar unas 4 muestras y ver si hay aplanamiento de la vellosidad intestinal. Entonces, ya cuando hay aplanamiento, no hay duda de que es celiaquía, ¿no? Pero ese, ¿Existen digamos, es pruebas, el orden. existen pruebas genéticas? Sí, hay una prueba genética, exactamente. Pero ¿qué pasa con la prueba genética? Que hay un 5% que puede ser celíaco sin pertenecer a esta línea genética. Tampoco es que sea el 100%, pero sí, hay una prueba genética también que se puede hacer. Cuando uno hace el diagnóstico, los 3 tipos de prueba, es decir, en la prueba de sangre con los 4 indicadores distintos, la biopsia, ¿todo me tiene que dar positivo para definir que es celíaco? ¿O puede No, no, que no. las pruebas de sangre me salga negativo, pero en el intestino ya hay aplanamiento? Exactamente. No tienen que salir todas, Ujú. ¿no? La de la biopsia es la más, digamos, la más segura. Sin embargo, también tiene que ver la parte clínica. ¿Cómo se siente el paciente cuando come Claro. gluten, cuando no lo come? ¿No? Entonces, también la parte Importante. clínica es bien importante en el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de tener celiaquía? ¿Qué problemas genera en mi cuerpo? Ya, sí. Bueno, al generar una inflamación crónica y una destrucción de la vellosidad intestinal, recordemos que la vellosidad intestinal es un área del intestino que genera enzimas digestivas y que también absorbe nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si yo daño toda esta superficie tan grande que tenemos de vellosidad Intestino intestinal, delgado. de duodeno, de intestino delgado? Dejo de absorber. Primero que no digiero correctamente, los pedazos de alimentos no se van a
quedar en su mínima expresión como para ser eficientemente absorbidas, sino que van a quedar trozos grandes y los voy a eliminar, pero además de eso voy a dejar de absorber un montón de otros nutrientes. Entonces lo que genera es desnutrición. Una de las formas en que también muchos médicos generan diagnósticos, identifican celíacos, es en las personas que tienen la vitamina B12 baja o la anemia crónica. Cuando esta persona que tiene anemia año tras año, y la anemia ya le ponen suplementos, de ahí de nuevo le baja, entonces es una persistencia de anemia, también hay que descartar la celiaquía. Entonces hay muchas condiciones, y también en las autoinmunes, porque las personas con celiaquía tienen 3 veces más predisposición a tener trastornos autoinmunes, una proporción muchísimo mayor de las personas no celíacas. Entonces, En el episodio anterior comentaste también que una persona que tiene esta condición, la celiaquía, podría también tener, digamos, relación, consecuencia o generar otro tipo de problemas, por ejemplo, neurológicos, incluso hasta cáncer, mencionaste. ¿Cómo Sí, es así? Es que un celíaco no bien atendido, no bien tratado, deriva en estos problemas? sí, el daño intestinal y esta inflamación que genera también inflamaciones extragástricas, porque puede haber una inflamación hepática también. A veces hay personas que tienen las transaminasas súper elevadas y esta persona no tiene hígado graso, no está tomando medicamentos, digamos, se descartan un montón de otras opciones por las cuales las transaminasas podrían estar elevadas, y cuando no hay ninguna, hay que descartar celiaquía, porque esta inflamación intestinal genera inflamación hepática, puede generar inflamación de las articulaciones, la artritis reumatoidea puede tener también mucho que ver con la celiaquía, el lupus también, la fibromialgia, problemas neurológicos y la osteopenia, osteoporosis, ¿no? Muchos reumatólogos ya están entrando y ya tratan a muchos de sus pacientes a través de una dieta libre de gluten y todo lo demás que se necesita en el sentido de renutrir a la persona, Ujú. Eh, nutrientes, etcétera. Pero regresemos nuevamente al tema de la celiaquía y la dieta, ¿no? Y de hecho, un poquito repasando, nos damos cuenta que aquella persona que de manera crónica tiene trastornos digestivos o malestares y a pesar de los medicamentos sigue con esos malestares, podría ser un check de posibilidad para tener este problema, ¿no? Hay que hacer algunas pruebas que lamentablemente no todo el mundo tiene acceso porque son caras, tiene que ver con análisis de sangre, una biopsia intestinal, hay incluso una prueba de ADN, pero son los síntomas clínicos lo que más nos debe llevar a pensar y, ¿por qué no?, decirle al médico tratante, doctor, que no se le pase esta posibilidad, tal vez tenga un tema de celiaquía y requiera yo un diagnóstico, ¿no? Y sabemos también por lo que nos mencionas es que al ser al exponerse al gluten se inflama constantemente no solamente el intestino, sino otras áreas del cuerpo, también puede desencadenar otros problemas de salud que muchas veces podrían ser severos. Vayamos ahora entonces con el tratamiento. Ok, me diagnosticaron celiaquía, ya comprendo esta condición. ¿Qué debo hacer ahora? Ya, y este es el primer paso que a muchas personas se les hace difícil. A algunas, no a todas, se deprimen mucho porque, bueno, en realidad, pues, su vida cotidiana, que era basada en pan, en fideos, en galletas, va a tener que cambiar un poco. Pero en el trance, a diferencia de 15 años atrás, en realidad hay muchas posibilidades. Entonces ya casi en realidad no va a cambiar mucho sus hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque hay panes libres de gluten, Ujú. hay galletas, hay cereales libres de gluten, que lo que nosotros recomendamos como asociación es intentar comer lo más natural posible, ¿no? Tampoco irse a todo lo envasado que hay sin gluten, porque bueno, Claro. vamos a volver al tema de lo refinado o del exceso de azúcar. Pero hay que elegir bien alimentos que tampoco tengan mucho azúcar, porque se han visto también celíacos con obesidad, ¿no? Antes se veían celíacos delgados, pero ahora también se ven celíacos con sobrepeso.
Entonces, eh, este trance que puede durar unas semanas, nosotros cada 2 o 3 meses hacemos reuniones grupales con nuevos celíacos y con celíacos ya que tienen varios años con el trastorno. Entonces tenemos conversatorios ahora online donde se cuentan las experiencias, entonces van facilitando y tratando de hacer lo más, digamos, natural posible esta condición. ¿Por Ujú. qué? Porque en realidad el desayuno es el momento más, digamos, que más cambios ¿Difícil? puede tener por el Mm, pan, ok, ¿no? pero hoy, bueno, de hecho hay tantas influencers ahora y el tema del evitar del gluten está tan en la boca de muchas influencers que me ha tocado ver que hacen recetas de panes súper fáciles, sencillos, que ni Sí, siquiera necesitan amasar mucho, que son sin gluten y además quedan buenísimos. exactamente. Que se usa linaza o harina de almendras, harina de coco. Es entrar a un mundo nuevo de elaboración de productos, ¿no? Y si no quieres comprar, lo das un poco más caro porque, bueno, porque no es harina de trigo que se venden, pues, por un Claro. precio muy barato, ¿no? Si no son harinas muy especiales, de semillas o de nueces o de frutos secos, que son productos un poco más caros, pero ya uno los puede ir haciendo en casa y Ujú. abaratando de estos costos, de todas maneras, ¿no? Entonces, Entonces, la dieta libre de gluten consiste básicamente en retirar todo lo que pudiera contener este nutriente, este gluten, que es una proteína. Si exacto. tuviésemos que hacer una lista de, en cuanto a los alimentos naturales, ¿qué cosa no debe comer un celíaco? Ya, por ejemplo, el trigo, pan, galletas, fideos, cebada, es, por ejemplo, el emoliente tiene cebada, por ejemplo. La El cerveza. centeno. Hay panes de centeno. A veces uno va a una panadería y dice, ay, qué bueno, ven pan de centeno, ¿no? Piensan que no es trigo, pero tiene trigo y además está hecho con trigo. O también un celíaco va a una tienda y ve un pan de camote, por ejemplo. Entonces dice, ay, qué bueno, voy a comer este pan de camote, bueno, y tu pan puro no tiene gluten. Pero es un pan de trigo con camote. Entonces hay Claro. que tener mucho cuidado en las combinaciones de ingredientes que tienen los panes, Ujú. ¿no? Ahora, Es ¿qué debo leer en una etiqueta? ¿Qué cosa debo identificar? No todo, hay alimentos que no necesariamente están diseñados para ser para celíacos, por ejemplo, o libres de gluten, y que están en el mercado, no tienen ningún etiquetado y bueno, quiero ver si lo puedo consumir o no. ¿Qué me tengo que fijar en una etiqueta? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en la página web celíacosperú.org el ABC del celíaco, donde tenemos hasta abajo una listita con todos los aditivos que pueden tener gluten. Ujú. Números y abrir con el nombre del producto. Porque a veces en el etiquetado no salen los nombres, sino los números, ¿no? Claro. Y en realidad, por ley, deberían salir los nombres. Ujú. Hablando También de los leyes, números. ¿hay una ley de etiquetado para alimentos sin gluten? ¿O O sea, hay hay una alguien ley que general. certifica? Hay una ley general que dice que todo tiene que estar claramente identificado, con nombres. Ujú, Entonces, ahí tenemos una lista con todos los aditivos que pueden contener gluten. ujú, O, por ejemplo, proteína vegetal, ¿no? Cuando generalizan así, proteína vegetal puede ser una proteína de trigo, ujú. ¿no? O harinas. Sí. Claro. Hay también otras palabras como por ejemplo la maltodextrina, ¿no? ¿La maltodextrina contiene gluten? Podría contener gluten porque podría estar hecha de trigo. Ujú. Importante eso también tenerlo en cuenta porque incluso hay edulcorantes que suelen tener maltodextrina y a veces uno no lee la etiqueta y un paciente con gluten podría no ser bueno para esta persona, ¿no? Exacto, sí, pues como te digo, hay una gama amplia y grande de aditivos que sí podrían contener gluten. Ujú. Se puede ver en la Ahora, página web. existe un término que es bastante frecuente y que a veces asusta porque uno no sabe de qué están hablando cuando se refieren a lo que es la contaminación cruzada. Y me pongo a pensar en esto porque, claro, puede ser algo que puede ocurrir en la casa misma o que puede ocurrir cuando uno va a comer, por ejemplo, fuera, en un restaurante. ¿Qué significa contaminación cruzada y qué cuidados tener en un restaurante? Sí, eso es bien importante para el celíaco y quizá la mayoría de celíacos ya diagnosticados sufren mucho por este término,
por esta condición que puede ser generalizada. Por ejemplo, la contaminación cruzada se refiere a que, por ejemplo, si yo preparo un pan normal con trigo, ¿no? Y utilizo los utensilios y las mesas de mi restaurante para hacer este pan normal, y luego en este mismo ambiente preparo un pan sin gluten. Entonces, inevitablemente en el ambiente va a haber pequeñas partículas de gluten, o en la mesa o en los utensilios, y bastan miligramos de gluten para que un celíaco ultra sensible le genere una diarrea. Mm, O sea, dosis tan pequeñas que ni las puedes ver. claro. De hecho, cuando uno va a cualquier servicio de alimentación, a cualquier restaurante, cafetería, porque me ha tocado pasar, porque en mi entorno familiar hay diagnóstico de celiaquía, y uno se empieza a preguntar, ¿no? Yo te confieso, me ha tocado hasta entrar a la cocina, no por ser fastidiosa, sino justamente por asegurarme, porque te das cuenta que en ese entorno no tienen el conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, esto es algo que pasa mucho en los restaurantes. ¿Qué recomendación puedes darle a las personas que por alguna razón necesiten comer fuera? Porque también hay, digamos, el desarrollo social, familiar. ¿Qué pueden hacer? Bueno, mira, si uno no conoce el restaurante y no le tiene confianza en cuanto a que anteriormente ha comido cosas libres de gluten y le ha ido bien, ¿no? En buena hora. Pero si no, en realidad, o pedir cosas muy simples, ¿no? Y explicar bien que si pido un pescado a la plancha, no lo pueden cocinar en el empanizado que hicieron con el poem, ¿no? Ujú, Anteriormente. Entonces, explicar esto bien al mozo y si es posible hablar con el cocinero mismo, porque a claro. ese nivel hay que llegar, ¿no? Este, y si no, ya tienes que llevar tu lonchera, ir con todos a la reunión, porque no hay forma. En ese caso, en realidad, no hay esta confianza. Y Ujú. nosotros hemos hecho también campañas, hemos enviado cartas a restaurantes, a hoteles, y no ha habido mayor interés, digamos, entre los Claro. restaurantes. Sí, entre algunos hoteles, ¿no? Pero solo un restaurante hizo toda una capacitación a su personal, por ejemplo, ¿no? Entonces es Entonces, importante, desde la asociación hacen capacitaciones. Eso sí, es bueno saberlo claro. para que quien nos está escuchando tal vez tiene este interés de capacitar, tal vez algún restaurante o cafetería, ¿no? Exacto, porque se puede, por ejemplo, certificar platos, ¿no? Ujú, Entonces, este plato se hace toda la ruta del proceso del plato y se certifica a través de claro. mediciones, ¿no? A través de kits que determinan gluten. Y Ujú, también la certificación de productos. Nosotros hacemos muchas charlas también, algunas academias de cocina. Nos interesa mucho que los cocineros estén enterados. y sí. Entonces le decimos, ustedes podrían poner negocios, por ejemplo, de hacer panes para restaurantes. Entonces, si yo tengo un espacio y un horno solo para hacer productos libres de gluten, entonces hago panificación libre de gluten y embolso mis panes, ¿no? Ujú, Así lo venden en algunos lugares en España, por ejemplo. Vas a un restaurante y te dan una bolsita sellada. Entonces te dan tu bolsita y ya tú la abres y sabes que no va a estar nada contaminada. claro, Y eso me parece a mí que es una buena línea de negocio para llevar a sin hoteles, duda. a restaurantes, y el celíaco se va a sentir muy seguro, muy tranquilo. Ujú, sin duda. Sería un gol, pensando solamente en que 1,2% de la población peruana tiene esta necesidad, no son pocas personas, y sumémosle a eso aquellas personas que de repente son intolerantes al gluten no celíacos, ¿no? Y en ese segundo punto, el intolerante al gluten no celíaco, ¿podría eventualmente tolerar algo de gluten o ellos también tienen que ser a rajatabla súper estricto? Mira, depende, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya están en un proceso de recuperación que dura varios meses, de una dieta bien estricta, libre de gluten, ya va a tener un intestino muy desinflamado. Entonces, quizás sí va a tolerar pequeñísimas dosis de gluten eventuales, pero Ok. la frecuencia y la dosis elevadas pueden hacer que retroceda y vuelva a los síntomas anteriores. Ujú. Entonces, sí,
cada uno va conociendo su tolerancia de comer pequeñísimas dosis eventualmente. Ujú. Geraldine, me encantó esta conversación contigo. Yo creo que hemos tenido oportunidad de poder conocer bastante más lo que es la celiaquía, tener en cuenta un poco lo que es una dieta libre de gluten, que si bien es cierto, puede tener cierta restricción, es bastante viable y tal vez lo más complicado es cuando uno tenga que comer fuera de casa, pero aún Sí. así hay alternativas y bueno saber que en la Asociación de Celiaquíos del Perú, pues, la Celíacos. Asociación de Celíacos del Perú, pues hay una alternativa para poder capacitarse y extender y difundir sobre todo este conocimiento. Así que desde ya te lo agradezco y en buena hora que representas esa institución. Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad de llegar a tanta gente y que se enteren un poco más de este tipo de trastornos que tiene una cura sencilla, que uno mismo la puede hacer en casa sin tomar mayor cantidad de medicamentos. Ujú. Muy bien. Gracias. Gracias nuevamente, Muchas Geraldine, gracias y a ti, gracias Sara. a ustedes por escucharnos y sigan con nosotros, que tenemos mucho más en los siguientes episodios de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabat. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.